Si alguien me avisa más o menos cuando pase 20 minutos, así no se hacen tan largos los videos y los voy cortando. Gracias. Un segundo, que tengo un montón de pantallas abiertas. Como le decía, bueno, primero repito todo. Pido disculpas de que no me pude conectar la semana pasada porque tuve un fallecimiento de un familiar el martes y la verdad que el miércoles no estaba en condiciones de conectarme. Eh, bueno, no, si quieren hablamos de eso y nos deprimimos todo, pero bueno, lo dejo para ustedes, que lo decían ustedes. Si quieren preguntar, pregunten, a mí no me molesta. Después, lo que estuve pensando fue esto, digamos, que les decía, que la clase, digamos, la verdad que hacer una clase positiva durante 2 horas sin ningún intercambio es medio como un embole y al mismo tiempo no le veo mucho sentido. Y tampoco primero dos cosas. La grabación esta no me permite hacer grabaciones cortas, tengo que cortar la sesión para hacer videos cortos, o sea, tendría que cortar y volvernos a conectar todo para hacer videos de 20 minutos, no funciona. Entonces, en cambio en el otro programa que hoy estoy grabando, ahí sí puedo hacer grabaciones cortas y esta sesión no la interrumpo, digamos. Después, ya hoy que hice, grabé los teóricos, los grabé todos, no todos, pero grabé tres videos, más o menos serían, creo que hay uno de 10 minutos, uno de 18 minutos y uno de 25 minutos, más o menos. Más o menos falta una parte, voy a ver si mañana agrego. La idea es tratar de ir yo grabándoles videitos, por ahí no solo, digamos, no, de última les mando un mensaje por acá por la plataforma, por el campus, les mando un mensaje, subí otro video para que estén al tanto y ir subiendo video. Y que las clases prácticas sean más de intercambio, que no sean tan expositivas, porque si no la verdad que conectarnos para que ustedes me escuchen hablar durante 1 hora es un embole, digamos, más allá de que yo sé que hablo perfecto, digamos, y todo entretenido, pero aparte de eso, se vuelve medio tedioso, digamos, que estén ahí escuchándome durante 1 hora sin intervención. Entonces mi propuesta, por eso les decía antes lo de las cámaras, digamos que por favor tuvieran las cámaras, eh, bien habilitadas, que todos los que pudieran conectarse se conecten, es que la idea mía sería que ustedes intervengan, que sea más interactivo. ¿Tá? Los que no puedan conectarse con las cámaras, por lo menos conéctense con el audio. Solamente con el audio, entonces los podemos escuchar. ¿Ok? Entonces la idea de hoy sería, eh, digamos, tratar de revisar un poco los cuestionarios, sobre todo centrándonos en el cuestionario de Yanela, y que yo, en vez de, digamos, repito, en vez de hacerle exposiciones largas en la online, que yo las grabe, las voy subiendo, ustedes las pueden ir viendo fragmentadamente, se pueden ir organizando mejor. Y en todo caso la idea sería hoy juntarnos todos juntos. Pero no descarto que para próximo encuentro nos juntemos por grupos. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, yo me puedo juntar 1 hora y media con un grupo, otra hora y media con otro grupo, y en todo caso después quedan 1 hora de videos que ustedes pueden ver o más tiempo de videos que ustedes pueden ver. ¿Ok? Me parece que puede ser una opción, digamos. Lo que estoy viendo es que esa opción no es muy viable porque no hay tanta gente, digamos, no veo gente, veo bastante gente conectada, tengo 19, pero solamente tengo 3 personas, Anaí, Cielo y Celeste, que son las únicas que estoy viendo en este momento. Las demás, por favor, conecten aunque sean los micrófonos. Así podemos interactuar. Repito. A ver qué me dicen acá. Y si yo no puedo, todavía no instalo la app. Bueno, tuvieron 3 semanas para instalar la aplicación. ¿Está? Y bueno, perfecto. O sea, sí, yo entiendo los problemas técnicos. Pero aunque sea, digamos, el audio es más fácil porque con cualquier, la mayoría tiene entrada de audio, digamos, o sea, no debería, bueno, en principio, si no, de alguna manera por medio del chat o algo, o de las notas compartidas, por ejemplo, acá al lado veo notas compartidas que nunca lo usé. Pues, a ver, estoy esperando que se cargue porque nunca lo usé. Ah, notas, bueno,
En notas, todos los que no tienen audio y video pueden agarrar y empezar pacientemente a ir tipeando los apuntes que tengan de coso. Si no trabajaron nada de los textos, la idea de la reunión de hoy va a ser muy breve, porque no tengo intención de hacer una exposición. ¿Ok? Porque ya la hice, están los videos colgados. Así que me gustaría directamente empezar con qué pudieron leer, si pudieron encontrar algunos textos de eso que yo les comenté. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que buscaran textos? Empecemos por ahí. ¿Alguna pudo encontrar textos, buscar algún texto que quiera compartir, contarnos, para empezar a problematizar esta idea del conocimiento científico? Habíamos dicho de textos referidos al COVID, textos, digamos, que los podíamos, yo les expliqué más o menos cómo funcionaba el tema de los artículos científicos. De hecho, ahora estoy evaluando un artículo para una revista que se llama Instantes de Azar, es una revista de filosofía, así que estoy en ese tema de la evaluación en este momento. También hablando, justo, bueno, también por todo un desastre con este tema de la pandemia, vino un amigo que está haciendo un doctorado en meteorología en La Plata y se vino acá por la familia. Es un amigo que, un amiguito digo yo, porque es bastante más joven que yo, pero es un gran amigo. Y se vino de La Plata acá por problemas de salud, qué sé yo, y bueno, también estuvimos hablando de... Está bastante colapsado este sistema de la revisión por pares, digamos, pues yo les explicaba que está el artículo. ¿Pudieron leer el artículo de revisión por pares? ¿Qué leyeron? ¿Pudieron leer alguno de los textos? Estoy con Anaí, estoy con Celeste y con Cielo. Pobre, van a tener que hablar ellas a la fuerza, pero también los demás pueden mandar una opinión por el chat. A ver, acá tengo un chat que dice, no dice nada. O las notas. En principio me gustaría ver si alguno pudo buscar algún artículo referido a la pandemia, que quiera compartir y que le haya llamado la atención por algo como para usarlo como disparador para, para poder introducir algún tema. ¿Alguien pudo buscar algo? ¿No? No voy a hablar una hora seguido. Así que si me dicen que no buscaron nada, que no trabajaron en los textos, cada uno sigue, nos ocupamos todos de las cosas, otras cosas que... Porque no me parece como metodológicamente. Tienen los videos en todo caso que yo colgué y pueden trabajar sobre eso. Profe, Sí, yo tuve una clase de administración el otro día y la profesora comentó un tema que me llamó la atención. a ver. Era sobre la vacuna que la están empezando a fabricar, pero ahora le faltan de ampolletas. ¿Viste el vidrio que es Sí, donde sí. van las vacunas? Sí. Bueno, muchas fábricas dejaron de fabricarlas, de dedicarse tanto al vidrio. Y ahora es uno de esos problemas que va a traer. Están viendo cómo van a mandar las vacunas. Está bien, está bueno. Sí. ¿Y qué relación tendría? Está bien, está bueno, es interesante. La pregunta sería, ¿qué relación tiene por ahí con el conocimiento científico? Digamos, si podemos buscarle alguna beta, digamos. Ahí habría que... o sea, decir, la interesante sería decir, bueno, a ver, está bueno la información, es interesante, pero lo que yo les propongo es que tratemos de buscar información o artículos donde haya algo referido a los distintos temas que fuimos trabajando o que trabajamos en los autores. Por ejemplo, ¿qué vimos nosotros hasta ahora? Nosotros, denme un segundo que voy a agarrar. Nosotros vimos, por ejemplo, básicamente lo que se llama concepción tradicional del método científico, digamos, donde define los pasos de una investigación, ¿correcto? Entonces, sería interesante que nosotros rastreemos, repito, en artículos referidos a la pandemia, pero está bien, bueno, ahí en todo caso hay una relación entre la economía y la ciencia, ¿no? Obviamente. Les recomiendo ver como tarea para que vean, digamos, si quieren pensar la vinculación entre la ciencia y la sociedad.
Hay una película que nombro ahí en los videos que estaba buena, que la estaban dando este fin de semana, la vi yo en Cinecanal, o sea, la estaban dando en cable, que se llama Talentos Ocultos. ¿Ah? Lo voy a poner en el chat. Hidden Talents, me parece que era la visión. Búsquenla porque está bueno. Por ejemplo, ahí en esa película se trabaja la relación entre raza y ciencia. Obviamente es una película de Hollywood y especialmente una película medio patriotera, digamos, porque habla de la carrera espacial y qué sé yo. Pero véanla, está buena, una película que está bueno y además bien así Gear Power, o sea que les va a gustar acá está buena porque interpela, digamos. Iba a decir una cosa sexista que le va a gustar a las mujeres y me arrepentí, no lo digo. Pero sí es interesante porque interpela, digamos, a quien está viendo la película sobre estas relaciones entre género, clase, digamos, género, etnia y ciencia. Eso sería como, está buena como para trabajar esa cuestión. Bien, se la dejo ahí anotada para que la vean. Es una linda película, digamos, muy específica sobre esta cuestión, digamos, ¿no? Sobre la relación entre género, etnia y ciencia. Bien. Profe, Sí. no escuché lo último que dijo porque me ando medio mal el internet y me tuve que desconectar. Bien. Quería contarle que yo encontré una noticia, lo que usted pidió. A ver. No sé si estará bien, pero Bueno. bueno, si quiere la comparto. Dale, por favor. La clase pasada que yo tuve, había investigado y encontré buena noticia que uno no sé si sabe que todo el departamento de Roca volvía a fase 1. Ajá. Y bueno, yo había encontrado una noticia sobre ese tema, sobre que las personas rezaron esta orden y se infectaron haciendo bocinadas y estas cosas, reuniéndose en las casas más grandes en contra de esta metodología y que encontraron una cuarentena intermedia y bueno, nada, eso, o sea, cómo iba a afectar la fase 1 a todo el departamento de General Roca. Está bien. Ahí, Julieta, si vos querés, lo que por ahí te conviene hacer es apagar el micrófono y perdón, apagar la cámara y dejar activado solamente el micrófono. Ahí así, digamos, va a mejorar tu conexión. Ahí interesante, digamos, yo lo que voy a hacer es en el grupo de WhatsApp, que es como una forma más inmediata, porque vieron que nosotros estamos leyendo las noticias en los teléfonos, qué sé yo. Entonces, si a ustedes les parece bien, yo en el grupo de WhatsApp voy a empezarles a compartir. Por ejemplo, está bueno lo que dice Julieta en qué siguiente sentido. Hay un debate metodológico, que es un debate metodológico muy complejo, acerca del problema de cuál es la mejor forma de afrontar la pandemia. Ese debate en esto de las fases, ¿no? ¿Qué es fase 1? Fase 1 sería, digamos, como los contagios están muy altos, digamos, habría que ir hacia un escenario de aislamiento social preventivo y obligatorio más cerrado, ¿no? Porque como no hay vacuna, la mayoría de los médicos coinciden en que la única forma de confrontar al virus en este momento es frenando la circulación de personas. Ahora, es interesante una cosa, un debate que tiene que ver, digamos, con los argumentos que se llaman contrafactuales. ¿Qué significan los contrafactuales? Que en ciencias sociales son muy comunes. Los contrafactuales, nosotros no vamos a ver contrafactuales porque es como bastante técnico, digamos, pero los contrafactuales significan básicamente que son variables que aún no han sucedido. Por ejemplo, si yo digo, y al mismo tiempo modifican el objeto de investigación, metodológicamente hablando. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo di de los calamares gigantes de Humboldt?
Bueno, ese ejemplo es un ejemplo de contrafactuales. ¿Por qué? Porque la intervención del investigador modifica el objeto de investigación. Y en el caso de la pandemia, estamos viendo un gran experimento a cielo abierto, donde nosotros somos los conejillos de India de ese experimento, acerca de los contrafactuales. ¿Por qué? Los epidemiólogos hacen una cuenta que dicen, si yo tengo duplicación de contagios, tengo tantos contagios, la circulación del virus es tal y hay una duplicación de los contagios, se me van a agotar las camas de terapia intensiva, por lo cual yo tengo que reducir la circulación de contagios. Eso digamos, modifica la forma en que se distribuye el virus. Entonces fíjense que al mismo tiempo, digamos, fíjense que hay una programación de cómo el virus circularía, pero intervenimos sobre una de las variantes de esa circulación, que es la propia circulación de personas. Entonces, el gobierno al mismo tiempo que hace un pronóstico científico sobre cómo circularía el virus, frena la circulación de personas, con lo cual aminora el virus, pero interviene sobre otras variantes. Interviene sobre la variante de la cantidad de camas, interviene sobre la variante del personal de salud, interviene en la variante de si hay otros tratamientos alternativos, el conocimiento que hay sobre el tratamiento de los pacientes en terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, Sí, también a lo que va el tema de lo que implica tener una investigación acelerada de la vacuna contra el COVID. bueno, el día que esté la vacuna va a ser otro elemento más. Entonces, lo que yo quiero decirle, fíjense cómo en esta investigación hay un conjunto de variables que la investigación predice, pero al mismo tiempo la investigación modifica. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, fíjense cómo al mismo tiempo que nosotros predecimos una evolución de la enfermedad, si nosotros somos los sujetos actuantes dentro de esa evolución, se modifica esa variable. Entonces, fíjense qué interesante que es desde el punto de vista metodológico la complejidad que tiene las ciencias sociales. Imagínense la siguiente situación. Usted trabaja en una empresa, en el departamento de recursos humanos, y entonces dicen, bueno, yo hago una encuesta entre el personal y detecto que hay un malestar. Yo podría hacer dos cosas. Si yo no hago nada, lo más probable es que tenga un emergente de un conflicto. El conflicto que sea, supónganse que hay un malestar de las miembros mujeres de esa empresa en relación a prácticas de acoso y abuso entre compañeros de trabajo y de los jefes con el personal femenino. ¿Correcto? Vamos a pensar. Entonces, supónganse que yo detecto que hay un malestar o que lo detecto indirectamente, pero si yo intervengo, por ejemplo, hago una campaña contra el acoso, hago una capacitación sobre la violencia de género, o etcétera. Bueno, lo mismo podríamos poner el ejemplo con una huelga, o podríamos poner otro ejemplo, digamos, si yo intervengo en el proceso, modifico las condiciones. Por lo cual la hipótesis primaria con la que yo estoy trabajando, que es que iba a haber un conflicto, en un punto se ve contradecida. Lo que quiero marcar acá es cómo la investigación en ciencias sociales, al tener la variante, digamos, de la propia acción de los sujetos y nosotros estar implicados en la investigación, permanentemente las variables, por más que manejen, digamos, sobre la base de cálculo, etcétera, las variables se van modificando permanentemente. Y eso es lo interesante de la investigación en ciencias sociales. Esa es la particularidad de la investigación en ciencias sociales que sucede en muy pocas ciencias naturales. Por ejemplo, en la biología. La biología comparte con las ciencias naturales esa característica, digamos, en la modificación del medio ambiente. Es decir, la intervención del investigador, la intervención de los seres humanos en general, es parte de ese objeto que investigamos. Inclusive, bueno, ahora hasta la geología misma está aceptando que hay huellas que ha dejado el ser humano que son indelebles, digamos. Eso es un punto muy interesante. ¿Alguien más que haya visto? Yo lo que, si a ustedes les parece bien, les voy a empezar a mandar articulitos que tengan que ver con estas cuestiones por el grupo de WhatsApp, que yo a veces, por ejemplo, el otro día salió un artículo interesante de la ONU, que planteaba, digamos, esta idea bueno, no sé si saben, pero el 80% de las enfermedades infecciosas del ser humano tienen origen zoonótico, que quiere decir que tienen que ver con nuestro contacto con los animales.
Entonces, la ONU lo que está planteando es una política preventiva, digamos, en relación al problema de la, ¿cómo se llama esto? De la relación con la fauna, tanto con la fauna silvestre como con la fauna domesticada, y que hay un problema, digamos, que teniendo, yo no soy vegetariano, aunque acepto, digamos, y respeto mucho a los vegetarianos, y me encantaría tener esa, digamos, esa entereza, digamos, para volver vegetariano, pero lo que planteaban, digamos, era esta idea de que, siendo que el 80% de la proteína que consume el ser humano es de origen animal, el problema que hay es que la mayoría de las enfermedades vienen de zoonosis, o sea, del contacto del ser humano con animales, y que el problema que hay es que hay superpoblación de animales, superpoblación humana, y al mismo tiempo industrialización de la industria agropecuaria. No sé si, por ejemplo, alguno de ustedes pudo seguir el debate que hubo sobre la granja china, sobre las mega factorías, digamos, porcinas chinas. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no tienen ni idea? ¿No? Digan que no. Hagan así. ¿No? Sí, profe, Y es un acuerdo que Argentina está por firmar con China para venderle chanchos. exactamente. Entonces pero ¿qué pasa? Serían decenas de millones de chanchos, no algunos chanchitos, digamos, decenas de millones de chanchos. Y ustedes saben que hace un par de años atrás hubo un brote de fiebre, de una gripe porcina, digamos, o sea, o por ejemplo la gripe aviar, que empezó en México, digamos, con factorías, digamos, de aves de corral. Entonces hay una discusión acerca de la sustentabilidad, no solamente en términos del sufrimiento animal, que sería un argumento ético interesante, digamos, que tiene que ver, que es el argumento muchas veces de los veganos, o de un sector de los veganos, digamos, que plantean el problema del sufrimiento animal como un criterio ético relevante, digamos. Ahí ya fíjense cómo, bueno, paréntesis, ahí se está comodificando la relación entre objeto y sujeto. Si yo hablo de sufrimiento animal, yo ahí ya se está poniendo como medio en jaque la separación radical entre hombre y naturaleza, que es uno de los criterios básicos sobre los cuales se basa la ciencia moderna. O sea, la idea, yo de esto hablo un poco en los videos de hoy, la idea de la ciencia, del conocimiento como poder, es una idea típicamente moderna. ¿Por qué? Porque en la antigüedad la ciencia no se concebía como un instrumento de modificación de la sociedad, sino que la ciencia en la antigüedad griega y en la época del cristianismo, de la Edad Media, lo que se llamaba la ciencia o el conocimiento científico, la sabiduría, se entendía como una relación de contemplación con lo divino. Recién en la modernidad es que la ciencia va a trabajar con la idea de generar un conocimiento para transformar la naturaleza. Y esa transformación de la naturaleza va a estar relacionada directamente con la idea de dominio de la naturaleza, con el ejercicio de un poder de la modificación de la naturaleza. Bueno, hemos llegado a tal punto, digamos, que tenemos, por un lado, una cosa espectacular, como vieron el satélite de SAECOM 3, que es una cosa espectacular, que es un cohete que sale para la luna. Vean la película que le digo que trata sobre la NASA y van a ver los cohetes que había hace 50 años que te dan un miedo. Era como, no sé, un miedo. A eso, a los cohetes ahora que salen y parece una película que vuelve el cohete marcha atrás. ¿Vieron la imagen del cohete volviendo marcha atrás? Por ahí ustedes ustedes son todos muy jóvenes, pero yo soy de la generación en el año 86, en la tele, como decir, 86 para ustedes, bueno, suena una eternidad, pero 86 yo tenía 9 años. No. En el 89, no, 9 años. No, 7 años tenía en el 86. Después del Mundial del 86, que todos teníamos tele, los que no teníamos tele nos compramos tele para ver el Mundial, Maradona, todo el fanatismo del Mundial. Bueno, en ese año, búsquenlo en YouTube, hubo un lanzamiento de un cohete, de un transbordador espacial, que los transbordadores espaciales eran una especie de avioncito que iba pegado, como un avión grande que iba pegado a unos cohetes espaciales que salía para el espacio, y explotó
Es espectacular la imagen, busquen Challenger en YouTube. Explotó el cohete con toda la tripulación arriba, eran como 6 personas. Había hasta una maestra de escuela que la mostraba, tipo, va a viajar una maestra de escuela, qué lindo. Todos los nenes mirando en vivo de la escuela de Oklahoma, cómo la maestra iba al espacio, ¡puf! Explota todo, con la maestra adentro, tragedia. Bueno, eso, pasamos de eso en el año 86 al día de hoy, donde mandamos un cohete al espacio y el cohete vuelve marcha atrás y estaciona de vuelta en la Tierra. Bueno, una cosa que no se puede creer. Eso, junto con las megafactorías porcinas. Entonces, fíjense las contradicciones que hay en la sociedad contemporánea en el desarrollo tecnológico. Ay, me agarró un ataque de esto. No tengo COVID. Les voy a pedir a todos que saquen... ¿Hicieron el cuestionario de Yanela? Bueno. Acá voy. ¿Quién quiere empezar con el texto de Yanela? Así no nos vamos de tema. Anaí vi que había hecho algo, así que me parece que va a empezar Anaí. Quiero que por favor al costado, voy a abrir acá y quiero que me digan los que están en el chat que no tienen cámara, que también saquen su coso y vayan copiando las respuestas, los que la tengan lista en la parte de compartir notas. ¿Tá? Pueden copiarla ahí en esa parte, entonces la vamos viendo entre todos. Anaí, ¿querés empezar con la primera pregunta? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, la primera era hacer una definición sobre la epistemología. Ajá. ¿La leo? ¿Leo lo que escribí? Por favor. Bueno, denominada también como ciencia de la ciencia, es una disciplina filosófica que se ocupa de un subconjunto de los temas dentro de la genoseología. Entre paréntesis, lo que significaba la genoseología. Disciplina filosófica que se ocupa de problemas relativos al conocimiento y resulta ser metateórica, puesto que no refiere a un dominio determinado de la realidad, sino que reflexiona y teoriza sobre el conocimiento mismo. Bien. Eso es importante, ¿por qué? Porque es decir, uno de los grandes problemas de la metodología científica que no está resuelto, es si la ciencia tiene que producir, digamos, uno de los criterios que se usaba para definir qué era conocimiento científico de aquello que no era conocimiento científico era la idea de la inducción. Ustedes saben la inducción cómo procede. A partir de casos particulares yo llego a una conclusión general. La deducción opera de manera inversa, o sea, a partir de casos de una ley general, de un postulado general, yo deduzco los casos particulares. El problema es que la inducción, que fue el método privilegiado, digamos, que se proponía como criterio científico básico y que además se sigue utilizando, que es básicamente la estadística, es un método inductivo, o sea, decir, a partir de un conjunto de casos en particulares, yo encuentro una regularidad sobre un universo de casos. Bueno, el problema es que tiene un montón de déficits en términos lógicos. Y esos déficits siguen, digamos, no voy a entrar en detalle, digamos, si a alguno le interesa, hay literatura sobre eso, pero esos déficits siguen estando presentes en la forma de razonamiento. Por lo cual, ni la inducción ni la deducción son formas de racionalidad puras, digamos, perdón, lo digo de manera más simple.
ni la inducción ni la deducción están exentas, digamos, de contradicciones y de objeciones a la hora de obtener un conocimiento. Entonces, el problema es cómo llegamos a una certeza. Cómo llegamos a una certeza científica sigue siendo un problema del primer orden. Eso tiene un montón de cuestiones asociadas en cómo, por ejemplo, percibimos la realidad, si hay formas no teóricas de percibir la realidad, es decir, si yo puedo ir y mirar de qué manera el lenguaje y todo el aparato conceptual con el que yo tengo, que está cargado en el lenguaje, es una especie de anteojera que me modifica mi mirada sobre la realidad. Una idea bastante ingenua es que nosotros podemos mirar la realidad de manera directa. Bueno, todos estos problemas, digamos, si podemos mirar la realidad de manera directa, si no, qué peso tiene la teoría en esa mirada, cuáles son las ventajas de la inducción, de la deducción en términos lógicos y en términos de la construcción de conocimiento, son todos problemas de los cuales se ocupó la nociología o la entendida como la idea de la construcción de un conocimiento. Pero específicamente la epistemología va más allá y se preocupa por las condiciones de la construcción del conocimiento científico. O sea, no ya sobre la construcción del conocimiento en general, cómo conocemos el mundo, por ejemplo, eso es un problema perceptivo, cómo conocemos el mundo. Que además las neurociencias han avanzado mucho en decirnos cosas, pero muy de detalle. Pero, por ejemplo, no hay ninguna teoría, ni lingüística, ni neurocientífica, que nos diga cómo, por ejemplo, construimos conceptos nosotros. No está claro cómo el ser humano construye conceptos. Conceptos abstractos. Entonces, ni hablar de cómo construye teoría. No hay ninguna estudio de neurolingüística o de neurociencia que nos diga cómo nosotros elaboramos teorías dentro de nuestra cabeza. Entonces, de eso, de cómo conocemos en general el mundo, se ocupa la nociología. Pero de cómo construimos conocimiento científico en particular, se ocupa la epistemología. La metodología, desde este punto de vista, sería sería un nivel mayor de concreción de análisis. ¿Por qué? Porque ya sería cómo obtenemos conocimiento. Es decir, mejor dicho, ¿cuáles son los mejores medios para obtener un conocimiento científico? Pero para saber cuáles son los mejores medios para obtener un conocimiento científico, deberíamos primero saber qué es un conocimiento científico. Y para poder determinar qué es un conocimiento científico, deberíamos saber qué es un conocimiento en general. ¿Ok? Bien, la número 2. No sé si el Celeste la pudiste trabajar con el cuestionario. Sí. Puse la 2, dice, distinga las nociones de saber proporcional, saber práctico, instrumental, creencia y verdad. Puse el conocer o el saber puede dividirse en dos tipos. Un saber proporcional que consiste en saber que P... Proposicional. 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 Que consiste en saber que P, donde P es una proposición cualquiera, y por otro lado un saber cómo, que es un saber práctico instrumental. A su vez, al saber proposicional se lo caracteriza por las siguientes tres notas. Un sujeto conoce lo que expresa la proposición P. Si P es verdadera, si cree en la verdad de P, y si además hay fundamento para creer en ella. En cambio, no sería conocimiento la creencia en una proposición que no fuera verdadera. Tampoco constituiría conocimiento para alguien una proposición verdadera que no fuera creída por esa persona, ni en el caso de que fuera una proposición verdadera, creída pero no estuviera fundamentada. Y ahora, por creencia. Por creencia se entiende en este contexto la operación psicológica de adhesión o asentimiento
a una proposición o enunciado. Es una de las llamadas actitudes proposicionales, que son relaciones que se establecen entre sujetos y proposiciones. Y por verdad, se entiende que en este ámbito la relación de correspondencia entre un enunciado y en un estado de cosas. Un enunciado es verdadero si se describe un estado de cosas real y es falso en caso contrario. Bien, bueno. Sí, todo este texto lo que tiene es que es como bastante introductorio al vocabulario, sobre todo de algunos textos que usted, o sea, sobre todo los textos de de la primera unidad y de buena parte de la segunda unidad. No todos, digamos, están escritos, digamos, del mismo punto de vista teórico, pero sí es importante tener algunos elementos de vocabulario mínimo y este texto de Yanela les ofrece eso. ¿Tá? Le va como metiendo algunas cosas muy básicas de vocabulario. Esperen un minuto que voy a abrir la ventana, me estoy muriendo de calor. Está re lindo el día, che. Bien. Bueno. Cielo, ¿pudiste trabajar con algo? No te escuchamos. No tenés el teléfono, el micrófono bloqueado. A ver si mandaste algo. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahí está. Sí, la tercera era que eran los enunciados, me parece. No. ¿Qué es un enunciado y cuáles son sus características? Bueno, yo puse que, bueno, las oraciones cumplen distintas funciones. Hay oraciones con función expresiva, otras que son directivas o prescriptivas, que tienen por finalidad influir en la conducta de algunas. Las oraciones con función informativa que afirman o niegan algo y son verdaderas o falsas. Ahí están, perdón, por último, sin pretender que la clasificación sea exhaustiva, las oraciones con función informativa que afirman o niegan algo son verdaderas o falsas. A estas oraciones se denominan enunciados, término que se corresponde con la noción clásica de juicio. Bueno, es necesario diferenciar además entre enunciados simples o atómicos y enunciados compuestos o moleculares. Bueno, son ejemplos de enunciados simples, por ejemplo, llueve o hace frío, y las moleculares o compuestas son el resultado del establecimiento de conexiones entre las proposiciones simples a través de las conectivas lógicas como y, o, no y entonces. Y su verdad o falsedad queda determinada por los valores de verdad de las proposiciones atómicas y por el comportamiento de las conectivas como funciones de verdad. Creo que hasta ahí puse. Bien. Bueno, ¿alguien tiene algo más? Los que están conectados, que puedan... Acá me llegó una nota compartida, pero no sé de quién es, porque no me aparece el autor. A ver. Analía Beatriz. Perfecto, gracias Analía. Leo lo que puso Analía. Que puso la epistemología, una disciplina dentro de la filosofía. Esta es metateórica, ya que reflexiona y teoriza según el conocimiento mismo, no, sino sobre el conocimiento. Sobre el conocimiento. Bien. ¿Algún otro compañero y compañera que quiera, a ver? Qué pena que no tenemos tanta gente. Lo que pasa es que saben que no los quiero torturar con que me manden los escritos, pero si no van a hablar en clase, no me va a quedar otra opción que torturarlos de esa manera, digamos, porque no quiero dar una clase. El problema es que, ¿por qué es importante lo de que ustedes completen, que busquen la manera de poder conectarse o compartir las notas y que podamos interactuar? Es porque
no hay forma sino de que yo vea si están haciendo, de que les pueda dar una mano en la interpretación. O sea, es como una calle de un solo sentido, digamos. En cambio, si yo no tengo una vuelta, digamos, va a ser muy difícil. Lo digo no para las chicas que hablaron recién, sino lo digo para el resto. O sea, no hay forma de que... Y eso después redunda en el trabajo, digamos, final. Bueno, ya que las chicas trabajaron, les voy a seguir aprovechándome de eso y seguimos con las chicas que están conectadas con el cuestionario, ¿ok? La otra pregunta era, ¿qué es un razonamiento de ejemplos? ¿Querés seguir vos, Anaí? Así seguimos la ronda. Sí, profe. Quería consultar con otras características de los enunciados si también entraban en el proceso sobre la consistencia, la equivalencia, la identificación, la traducción, o si no. No, se puede agregarlo si querés. ¿Querés explicar eso? Lo que te recomiendo de vuelta, si querés apagar la cámara para que te podamos escuchar solamente la voz. Sí. Ahí está mejor. Con respecto a otras características de los enunciados, la consistencia es un requisito formal que no puede faltar en un conjunto de enunciados que constituye un cuerpo de conocimiento. Es consistente el sistema en el que no todo es demostrado. Y en cuanto a la equivalencia, dos enunciados equivalentes tienen el mismo valor de verdad. No puede ser uno verdadero y el otro falso, y cada uno se le implica y se deduce del otro. Y después, la implicación y la deducción son relaciones recíprocas. Un enunciado implica a otro, si no puede darse el caso que el primero sea verdadero y el segundo falso. Un enunciado se deduce de otro, si no puede ocurrir que el primero sea falso siendo el segundo verdadero. En un cuerpo de conocimiento cierto, enunciados constituyen premisas de las que se infiere otro como conclusión, formando un razonamiento. Bien, y ahí entonces directamente ya me podés decir que es un razonamiento. Y los razonamientos son conjuntos de enunciados en los que uno de ellos, la conclusión, se desprende de los restantes, llamadas premisas. Las premisas son el soporte de la argumentación. De ellas se obtiene la conclusión. Se trata de términos relativos. Algo es conclusión en relación a las premisas y viceversa. Y ¿cuál sería un razonamiento válido entonces? No sé si lo tiene Anaí, se desconectó ahí. Bueno, la perdimos a Anaí en el limbo virtual. No sé si de los que están conectados. A ver. Profe, Sí. yo también tengo la misma respuesta de Anaí. Así, tal ¿Querés cual. agregar algo Coincido. más? ¿Tenés No, algo no, más? en esa coincido igual. Bien. Y... Tengo un par de dudas en las que siguen, pues. Ah, bueno, vamos de a poco entonces. Acá dice un razonamiento, un conjunto de enunciados, o sea, una premisa más otra premisa, la cual forma una conclusión. Claro, no. Sino que, o sea, lo que pasa es que tiene que haber relaciones, para que haya un razonamiento tiene que haber relaciones de inferencias. Es decir, por ejemplo, yo digo, la temperatura bajó mucho y dado que yo soy muy sensible al frío, me abrigué. Ese es un razonamiento, digamos, ¿no? Que explica, digamos, un comportamiento. Hay una premisa, que es que yo soy sensible al frío, y hay un conjunto de enunciados que están explicitados que, por ejemplo, que bajó la temperatura, y que si yo me abrigo, la temperatura, digamos, de mi cuerpo va a aumentar, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una relación de... Los razonamientos implica, o sea, todos los razonamientos implican relaciones lógicas. Es muy común, digamos, que a veces cometamos errores lógicos en la forma en que razonamos, digamos. O sea, que lo que es como, no sé, que de nuestras propias premisas no se impliquen o no se deduzcan las conclusiones.
Leo dice, el razonamiento, un conjunto de enunciados, una premisa más otra premisa, la cual es una conclusión. El razonamiento se divide, entiendo, en deductivos, que pueden ser válidos o inválidos, y no inductivos, que se dividen en... Bueno, ahí no entiendo, traten de manejar, hay que escribir un poco más prolijo. Dice, no inductivos, que se dividen en inductivos, los cuales su conclusión más general... Bueno, ahí también la compañera va escribiendo, podemos avanzar. Les leo. Razonamiento deductivo es aquel en la cual la conclusión se infiere directamente de las premisas. O sea, de las premisas derivo la conclusión. Se dice que un razonamiento es válido cuando no puede darse el caso de que premisas verdaderas infiere una conclusión falsa. O sea, cuando hay una conclusión una verdadera y premisas verdaderas. Y sigo con alguna característica. Bueno, ahí hay unas cuestiones más lógicas que tienen que ver con esto de la inducción, ¿no? Si P entonces Q implica, el módulo Tollens tiene la forma siguiente, dice, si P entonces Q, no P. Y ahí plantea lo de la falacia de la afirmación del consecuente, que es una forma de inválida, incorrecta, que admite ejemplos donde las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Que es el problema que yo le decía antes el problema de la inducción, es decir, partiendo de enunciados verdaderos, yo podría llegar a conclusiones falsas, ¿tá? Dice, además de los razonamientos deductivos, están los razonamientos inductivos, que se caracterizan por el hecho de que la conclusión es siempre más general que las premisas, ¿tá? Y en ello la conclusión asume la característica de ser probable, ¿tá? También están los razonamientos analógicos que, sobre la base de ciertos casos, comparten un conjunto de propiedades. Se infiere que probablemente compartan también otras propiedades. Ahí hay una, digamos, ¿cómo resolvieron en gran medida la ciencia moderna el problema de la inducción? Como yo no puedo afirmar, digamos, porque puede ser que el universo, digamos, yo puedo afirmar, decir, bueno, es decir, si yo tiro no voy a tirar el celular, ¿no? Pero si tiro este lápiz, cae. Si tiro el lápiz nuevamente, cae. Si tiro el lápiz nuevamente, cae. Ahora, de todos esos casos particulares, yo no puedo inferir de manera inductiva de que la próxima vez que yo tire un lápiz, el lápiz caiga, ¿tá? Porque de las propiedades de la caída del lápiz no se desprende, digamos, que vaya a caer nuevamente. Ese es uno de los problemas de la inducción. O sea, no hay ninguna certeza. Por eso hay una probabilidad. Se saca un cálculo de probabilidad sobre la cual, digamos, yo puedo calcular que va a caer el lápiz. Pero solamente que yo tenga una premisa general que tenga una carga teórica, que es por ejemplo, la ley de la gravedad, que afirma que por las propias características del lápiz y todo el entorno, el lápiz va a seguir cayendo. Y entonces pruebo por medio de la deducción que pruebo por medio de la premisa derivada, o sea, la caída del lápiz, las características de la ley general. Esa es la diferencia fundamental. Bien, había una compañera que, bueno, ¿qué términos se distinguen, digamos, dentro del enunciado? En realidad esta pregunta está incompleta. Ahí lo que planteo, la respondo yo, dice que los términos están observacionales y términos teóricos. Eso es un poco lo que yo le planteaba antes, que hay un problema ahí en la idea de los razonamientos, que es cómo yo puedo llegar por medio de, digamos, si existe la observación no teórica. Esa es la pregunta, digamos, del millón. ¿Hay una observación no teórica? Yo personalmente me inclino a que la respuesta es no, digamos, digamos, es una discusión de nunca acabar dentro del campo de la filosofía y de la metodología de la ciencia, pero es una pregunta relevante. Es decir, ¿yo puedo observar sin una carga teórica un determinado fenómeno? Bueno, más bien y eso nos lleva a una pregunta todavía aún más inquietante, que es si existe un fenómeno antes de la teoría. Es decir, ¿se acuerdan lo que hablábamos de las observaciones intrigantes? O sea, ¿existen las observaciones intrigantes o solamente las observaciones son intrigantes en el marco de una teoría? Es más,
Yo puedo radicalizarme más y decir, bueno, ¿existen las observaciones en cuanto tales? O las observaciones existen en cuanto yo tengo una carga teórica y estoy buscando algo y si no lo encuentro me llama la atención no encontrarlo. Eso es una pregunta, digamos, importante porque divide, digamos, una actitud empirista ingenua, donde pareciera ser que yo me puedo conectar con la realidad de manera directa, de una mirada más sofisticada, donde yo entiendo que yo siempre voy con una carga teórica. Por ejemplo, Kant planteó que la carga teórica que nosotros teníamos en todos nuestros razonamientos era las nociones de tiempo y espacio, que eran nociones que, digamos, funcionaban como categorías, él lo dice en lenguaje muy difícil, pero dice categorías trascendentales del entendimiento, o sea, anteceden cualquier experiencia concreta, porque yo tengo las categorías de tiempo y espacio, es que puedo tener experiencias temporales y experiencias espaciales. Pero si no, no hay forma de deducir, y a partir del espacio y el tiempo yo podría deducir todas las demás nociones, digamos, de la experiencia, ¿no? A partir de la experiencia del tiempo y a partir del espacio yo podría deducir, y deductivamente, no inductivamente, sino deductivamente, podría sacar las conclusiones de las demás formas de experiencia sensible. Entonces fíjense ahí todo el rodeo metafísico, todo el rodeo filosófico que yo tengo que hacer para poder llegar a la idea de la forma de experiencia concreta. Entonces la pregunta es, ¿yo tengo experiencias concretas sin una carga teórica previa? O sea, o siempre nuestra mirada está cargada de todo lo que nos antecede en nuestra educación, digamos, ¿no? O sea, hay una forma neutra de mirar la realidad, hay una forma no cognitiva, digamos, no mediada por la teoría, no mediada por las hipótesis científicas, e inclusive el sentido común, digamos, media en nuestra mirada del mundo. Esto lo va a decir Gadamer de una manera, un filósofo del siglo XX, diciendo, bueno, siempre miramos al mundo desde algún prejuicio. No existe una mirada no prejuiciosa. Él va a hablar de tradición. No existe una mirada que no incluya la tradición. No hay una tradición de la cual nosotros observamos algo sin contenido. Inclusive va a hablar él de las tradiciones nacionales del lenguaje. Nosotros nacimos en el territorio argentino. E inclusive aquellos pueblos originarios que hayan nacido en el territorio argentino están cargados por todo ese proceso, digamos. O ponerle que no. Ponerle que uno nazca en una cultura totalmente aislada, en una burbuja cultural. Bueno, esa burbuja cultural, los elementos de esa burbuja cultural van a ser los que van a determinar la mirada. Por lo cual esta distinción entre términos observacionales y términos teóricos es una distinción que es difícil, digamos, de sostener. El texto en este sentido es un texto medio viejo, digamos, o la autora tiene una concepción un tanto muy tradicional acerca de esta cuestión. Me parece que ha sido bastante, por suerte ha sido bastante revisada, digamos. Dice, los términos observacionales son aquellos sobre los cuales se accede a través de la experiencia perceptual simple, de forma directa. Fíjense lo que dice, forma directa o ampliada, apoyada por instrumentos de observación científica. A los términos teóricos no se puede acceder por medio de la observación. Corresponden a las propiedades inobservables y constituyen el lenguaje de las teorías. Fíjense que hay que plantear una radical diferencia entre lo observacional y lo teórico. El hecho de que los términos observacionales y teóricos no admitan una clara y nítida diferenciación, independiente del contexto y de la carga teórica, presupuesta en la observación de los datos, etcétera, ¿no? Se han propuesto otras distinciones, teórico, preteórico, etc. Bueno, voy a ver cuánto tiempo va, porque vamos un montón de tiempo. Voy a hacer un corte, denme un minuto.